Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fanfic Fate. La promesa de un arquero. Capítulo 54. Hola y otro capítulo está aquí. No hay mucho que decir más que gracias a mis nuevos patrocinadores. Vxdude 11, Necrosadou, Luigi Álvarez, Mythicayan, PMM, Altered, Marvelous Admirer 445, Kendall Saunders, Sarah y Arnold Dietrich. Todos ustedes son geniales. La próxima actualización es Nanoa. Eso es todo, autor Nimtewiter. Beta leída por Chihilla y Fluffy Slayer. Beta leída por Chihilla y Fluffy Slayer. Feo, la cámara de Alicia, One-sama, ¿estás ahí? Después de la reunión en la sala del trono, Prim Fiore se encontró parada nerviosamente afuera de una opulenta puerta dentro del gran castillo. Sus nudillos golpearon la superficie de madera a un ritmo que reflejaba su estado de ansiedad. ¿Puedo ir a hablar contigo un rato? Gritó, su voz era una mezcla de timidez y esperanza, cada palabra flotaba en el aire con un toque de incertidumbre. Sus cejas se fruncieron mientras esperaba, su preocupación se grabó en sus rasgos. El silencio flotó en el aire por un momento, preñado de incertidumbre hasta que finalmente logró balbucear su pregunta. ¿Estás enojada con M? Prim finalmente logró tartamudear, su corazón latía fuertemente en su pecho. Su voz tembló levemente, revelando la profundidad de su preocupación. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta se abrió, revelando una vista impresionante. Allí estaba Alicia Arcturus, su belleza casi de otro mundo con su cabello rubio bañado por el sol cayendo en ondas sueltas alrededor de sus hombros. Sus ojos cerúleos, como zafiros gemelos, brillaron con sorpresa cuando se encontraron con la mirada de Prim. Vestida con un atuendo informal y aireado sin su armadura habitual, esta ropa parecía bailar con la suave brisa, revelando más de lo que ocultaba, acentuando cada una de sus curvas con sus pezones visibles a través de la tela, haciendo que el corazón de la prima menor latiera de manera más errática. A pesar de conocer a Alicia desde hace más de una década, verla sin su armadura y con el cabello con un peinado diferente dejó a Prim desconcertada. Era sorprendente cómo un cambio de apariencia podía hacer que alguien pareciera tan diferente. Una bocanada de una embriagadora fragancia floral envolvió a Prim, encendiendo sus sentidos y haciendo que su pulso se acelerara. Tragó con fuerza, sus nervios ahora eran una mezcla de anticipación y nerviosismo. Reuniendo su compostura, Prim logró esbozar una suave sonrisa y dio un paso adelante, con voz firme a pesar del aleteo en su pecho. Alicia One-sama. Yo, solo quería hablar. Alicia se apoyó contra el marco de la puerta, su expresión era una curiosa mezcla de cansancio e ira, aunque no estaba dirigida a Prim en particular, sino aparentemente dirigida a otro individuo. Lo siento, no pude abrir la puerta antes, estaba tomando una ducha. Nada por qué disculparse, con una respiración profunda, Prim entró en la habitación, la puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. Una innegable sensación de incomodidad flotaba en el aire. Mientras miraba los penetrantes ojos azules de Alicia, empezó a hablar sin dudarlo. ¿Estás enojado con Archer-san? Una afirmación más que otra cosa, una que mostraba la certeza de su afirmación ante el evidente disgusto de Alicia por aquel hombre. La rubia suspiró, demasiado cansada para siquiera gritar en voz alta. Lo hago, muchísimo. Prim caminó hacia la cama, mirando las piezas de ropa y armadura que yacían en una pila desordenada frente a ella. Sin pensarlo mucho, se inclinó hacia adelante y cayó sobre el suave colchón, su mente se quedó en blanco por el potente aroma que persistía en las sábanas. Su mano instintivamente extendió la mano y agarró la tela más cercana mientras luchaba por mantener el control de sus deseos y acciones. Por otro lado, a los ojos de Alicia, la mujer simplemente vio la acción de su prima menor como meramente infantil, una visión que la hizo reír. Ahora, no saltes sobre mi cama y arruines la manta solo porque estás enojada. Pensé que dejaste de hacer esto hace 3 años, Prim. Sin girarse para mirar a Alicia, la princesa caballero de cabello rosado dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo, sus hombros temblaron brevemente antes de relajarse.
Cuando iba al pequeño río donde solíamos jugar, quería jugar un poco y mojarme los pies. Lamentablemente no tomé en cuenta la fuerte corriente y terminé siendo arrastrado por el agua. Antes de caer por la cascada, el cuerpo de Alicia se congeló, la sola imagen del escenario provocó una sensación de frío en todo su cuerpo. No recuerdo mucho de lo que pasó después de eso, todo era borroso, solo oscuridad y niebla, tenía miedo. Tratar de gritarle a One-sama resultó ser una pérdida de tiempo ya que nadie podía escuchar mi voz. Mi cuerpo se sintió paralizado a medida que avanzaba a lo largo de la implacable corriente, realmente pensé que era cuestión de tiempo antes de que cayera presa de algún demonio hambriento me ahogara. No digas eso, exclamó la rubia, su voz casi rayando en un grito desesperado, sin querer imaginar tal cosa. Habrías vivido, te habría encontrado con la diosa, guiando mis pasos y manteniéndote con vida. Extendió la mano y suavemente colocó una mano sobre el brazo de Prim, ofreciéndole un toque cálido y tranquilizador. Quiero creer eso, One-sama, realmente lo creo, pero incluso yo sé cuándo enfrentar la realidad. Sus brazos rodearon la cintura de Alicia, sujetándolos con fuerza con la cara presionada contra su pecho. Pero no morí. Después de perder la esperanza, lo siguiente que supe fue despertarme en tierra firme junto a una fogata. Ahí fue donde conocí a Archer-san por primera vez, sentado debajo de un árbol. Él se preocupaba por mí. Me alimenté y me trajo de regreso para verte de nuevo. Si no fuera porque él estuvo allí ese día, no habría estado aquí hoy. Desde el principio, Prim se había dado cuenta de que no podía soportar la idea de decepcionar ni a Archer ni a Alicia. Ambas personas han ocupado un lugar importante en su corazón. ¿Él te tocó de alguna manera? Alicia preguntó con inquietud, temiendo que el hombre pudiera haber influenciado a Prim con sus planes o el uso de magia oscura. Prim se rió, por supuesto que no, es un caballero. Aunque a ella no le habría importado si él hubiera intentado ir más lejos. Desafortunadamente, ese tipo de escenarios solo ocurrían en sus sueños y en sus libros traviesos que le había ocultado Alicia. En algunos casos, ella era la que tenía el control, dejando libre su deseo mientras profundizaba más en esta nueva sensación, calentando aún más su núcleo cada vez que recordaba su fuerte toque acariciando su piel. Por otro lado, por mucho que Alicia lo intentara, no podía deshacerse de su profundo resentimiento hacia Archer. Había salvado a Prim, pero ¿con qué propósito? Su momento y presencia parecían demasiado convenientes para su gusto. Esto, junto con el hecho de que no solo se había acercado a Maya sino también a Lulu, aumentaba sus sospechas, como si estuviera trabajando intencionalmente para ganarse la confianza de cada princesa caballero, una por una. Podría haberme empujado hacia abajo y haberme salido con la suya. Le presentaron todas las oportunidades en bandeja de plata, pero nunca las aprovechó. Prim susurró, haciendo que su consignada inclinara la cabeza confundida. Por un momento, vio brevemente un atisbo de decepción. No, eso no podía ser, su falta de sueño probablemente le hacía imaginar cosas tan absurdas. Si lo hubiera hecho, entonces lo habría decapitado en el momento en que apareció, dijo Alicia con convicción. Ni siquiera Celestine-sama ni Claudia podrían haberme impedido vengarme de usted, lo juro. Pero no lo hizo, así que no pueden llevarse bien ustedes dos. Una expresión extraña cruzó por el rostro de Alicia mientras miraba a la niña. Prim, incluso si él nunca te tocó ni se cruzó contigo, sigue siendo responsable de la muerte de nuestro aliado más cercano. Los Kuroinu fueron nuestra espada y escudo más competentes, protegiendo no solo los 7 reinos contra gente como Olga sino también los vecinos. Tierras también. Las acciones de Archer no solo paralizaron nuestras fuerzas, sino que trajeron a nuestro mayor enemigo directamente a nuestro hogar. Incluso ahora, puedo sentir a Olga tramando algún complot a nuestras espaldas para destruir nuestros hogares y corromper a la gente para que se oponga a nosotros. Ah, cierto, los Kuroinu, Prim honestamente se había olvidado de ellos en este punto, convirtiéndolos en un mero recuerdo del pasado. Al principio sintió pena al escuchar la noticia de su fallecimiento, tal vez no tanto como Claudia, Maya o Alicia, quienes estaban más familiarizadas con Vault y sus subordinados.
Aunque ahora su mente estaba preocupada por un asunto completamente diferente. Pero no podemos estar seguros de que fuera su intención, Olga podría haberlo obligado a hacerlo. Prim respondió, su mente acelerada mientras buscaba desesperadamente encontrar un argumento para absolverlo, hasta que un pensamiento perdido se le cruzó en el último segundo. Y. Por lo que sabemos, tal vez Baúl no funcionó para nosotros con intenciones puras. ¿Cómo pudiste siquiera sugerir eso, Prim? Su prima exclamó, horrorizada e incrédula ante esas palabras. Vault había servido a los reinos durante décadas, siempre enfrentándose a Olga y sus demonios sin miedo, mientras el resto de los campesinos solo se preocupaban por sí mismos, huyendo cuando otros los necesitaban. Lo sé, One-sama, y no niego sus acciones pasadas. Pero la gente cambia, ¿sabes? El grupo de Baúl creció lo suficiente como para rivalizar con nuestros 7 reinos, y su lealtad se dirigió solo a él en lugar de a Celestine-sama. Sabía la riqueza que poseía mientras yo me ocupaba de las rutas comerciales de Feoyur. Con cada trato, los Kuroinu se llevaban una parte sustancial, a veces incluso la mitad de las ganancias, mientras que nuestra parte se dividía aún más para financiar la iglesia y los muchos gastos en todo el reino. Apenas nos quedaba suficiente para gastar solo en nuestro ejército y Baúl nunca intentó ayudar. Renilgado, el reino de Celestine-sama ni siquiera cobra impuestos a su gente, Kaguya recibe donaciones que se envían a su santuario y Claudia-sama dejó todas las cargas financieras para que las manejaran las arcas de la familia levantina, la misma familia que también financiaba regularmente Vault. ¿Qué le impide querer más? Suficiente. Prim se estremeció ante la dureza del tono de Alicia. Escucha, no es bueno hablar mal de los muertos, especialmente cuando alguna vez fueron nuestros aliados. Estoy seguro de que debe haber habido errores en el camino, sucede. El propio Beardsley me dijo que ha hecho todo lo posible para mitigar tales cosas ocurrieran en Feo, y él también apoyó a Vault. ¿Cómo podemos confiar en las palabras de este recién llegado cuando había confesado de todo corazón haber matado a Vault sin siquiera intentar defenderse? Mientras Alicia continuaba, Prim pudo ver que era inútil. Al no tener otra opción, decidió emplear medidas más drásticas. Ya tiene a Maya bajo su control, se lamentó Alicia. Esa chica era la más leal a Vault, pero mírala ahora. Está defendiendo a su asesino como un bufón enamorado. Todavía no puedo entender cómo se convirtió en princesa caballero. Estoy empezando a creer que Celestine-sama la eligió. Por lástima más que por cualquier otra cosa. Su presencia y estatus parecen fuera de lugar si se considera el hecho de que se crió en las calles. Prim se congeló, sus ojos temblaron ante la mención del nombre de Maya, su expresión se convirtió en una mueca fea, aunque Alicia permaneció ajena a ello. Maya, escuché que el heredero Pantielle se acercó a ella hace unos días, tal vez algo esté pasando entre ellos. Le susurró al oído Alicia. One-sama, tengo un favor que pedirte, y es una petición que si rechazas, ya no podré verte como mi hermana. ¿Qué? Alicia estaba a punto de levantarse hasta que Prim le agarró la cara con sorprendente fuerza y la acercó a la suya. Los ojos que la miraban se sentían diferentes, su habitual vivacidad reemplazada por un inquietante vacío. Renilgado. One-sama, te amo, de verdad lo amo, pero me estás poniendo esto difícil. Por eso quiero que me des tiempo y te demuestres que estás equivocado acerca de Archer-san. Sé cómo, que estás. ¿Por qué? Simplemente porque estaba dispuesta a llegar tan lejos por un individuo desconocido que, por sus acciones, se ha revelado como su enemigo. ¿Qué tipo de magia había ejercido ese hombre sobre ella para defender con vehemencia su acción y percibir a los aliados de los reinos de Ostia como enemigos? ¿Crees en mí, sí o no? Por primera vez en su vida, Alicia no estaba segura de qué responder. La duda y la confusión nublaron sus pensamientos, haciendo que le resultara difícil hablar, todo fue su culpa, corrompió a Prim por algún medio desconocido. Alicia sabía que no podía hacerle daño en el castillo. El recuerdo de la formidable e intimidante presencia de la diosa, con sus ojos terroríficos que habían aterrorizado a todos los que los presenciaron, todavía estaba fresco en su mente y la mantenía bajo control.
Haré que confiese sus propios defectos, según lo admite él mismo, y muestre su verdadera naturaleza a todos. Bien, confiaré en ti. Ella aceptó de mala gana, incómoda con la mera idea de conversar con el hombre en lugar de simplemente arrojarlo al calabozo. Pero por el bien de todos, ella estaba dispuesta a hacer este pequeño sacrificio y hablar con el mismo diablo. Romper Salón del Trono Arg. En la opulenta extensión del Salón del Trono, una abrupta oleada de electricidad surgió a través de la forma de Archer, una reacción provocada por la enigmática acción de Celestine. La sensación reflejó el impacto de un rayo, un shock repentino y abrasador que resonó dentro de él. Acompañado de esto hubo un dolor de cabeza desgarrador que desenterró fragmentos de recuerdos de su pasado, una presentación de diapositivas no deseada que se reprodujo ante sus ojos. El resplandor radiante que acompañó el suceso pareció penetrar su piel, invadiéndolo como un parásito insidioso que venció sus defensas con facilidad. Aunque la descarga eléctrica en sí no fue inherentemente dañina, su brusquedad obligó a Archer a retroceder instintivamente, un testimonio de la intensidad de la experiencia. Pequeñas gotas de sudor se materializaron a lo largo de sus sienes y lentamente bajaron hasta su barbilla, evidencia de la inquietud que se había apoderado de él. ¿Qué fue eso? Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba, sus dedos gravitaban automáticamente hacia el lugar de su muñeca donde había estado el agarre de Celestine, medio esperando encontrar alguna maldición persistente o consecuencias adversas de sus poderes divinos. La idea de emplear Rule Breaker incluso pasó por su mente como medida de precaución. Anteriormente había utilizado el noble fantasma en sí mismo al detectar la presencia de Celestine, en un intento de cortar cualquier conexión potencial entre ellos, pero desafortunadamente, sus esfuerzos habían resultado inútiles ya que aún podía sentir la conexión. Al cambiar su mirada hacia la etérea figura de la diosa rubia, Archer no pudo evitar notar cuánto más pálida se había vuelto en comparación con su anterior semblante vibrante. Sus ojos ahora parecían más hundidos y cansados que los enérgicos de hace un momento. Ella se arrodilló ante él, vulnerable y desolada, una escena que sorprendió a Archer inesperadamente. Era una imagen que despertaba una compleja mezcla de emociones en su interior. Se encontró luchando con la mera idea de cómo alguien a quien nunca había conocido a nivel personal podía verse tan profundamente afectado por la historia de su pasado. Especialmente una llamada diosa renacida de todos los seres. Rin había visto su pasado a través de su conexión maestro/sirviente, pero ni siquiera ella reaccionó tan mal. Claro, admitió que su pasado no era el de personas pusilánimes, era una historia sin final y la conclusión de una esclavitud eterna sin esperanza de libertad. Pero eso todavía no explicaba por qué Celestine invirtió tanto en él. ¿Fallé?, susurró, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas en una interminable cascada de desesperación. Ni siquiera pude salvarte desde el principio. Tu determinación de salvar a alguien como yo es admirable, especialmente después de presenciar la tontería de mi yo más joven y su deseo de convertirse en un héroe y salvar a todos. Era algo refrescante hablar con alguien sin necesidad de fingir, tuvo que admitir Archer. Debería decir que me siento halagado de que alguien sintiera tanta lástima por mis acciones pasadas. No lo sé, dejé de importarme hace mucho tiempo, sinceramente. Es culpa de ese ser malvado, dijo Celestine con vitriolo en su voz. Si no hubiera sido elegido, entonces al menos yo podría haber. Archer una vez más suspiró ante otro malentendido por su parte. Bien, esto llevará algún tiempo. Escúchame, por mucho que me guste echarle toda la culpa a Alaya, eso no podría estar lejos de la verdad. No es un concepto fácil de entender, pero lo haré. Hago lo mejor que puedo para explicar. Alaya es una fuerza, un aspecto fundamental del mundo. Nace del inconsciente colectivo de la humanidad, una manifestación de todas nuestras esperanzas, miedos y deseos. Alaya existe para proteger la estabilidad de la existencia de la humanidad. Es un mecanismo de defensa contra amenazas que podrían acabar con la humanidad. Es la razón por la que héroes como yo son convocados como contraguardianes, con la tarea de eliminar esas amenazas existenciales. No es una entidad maligna como la estás imaginando, y no me eligió ni a mí. Obligarme de ninguna manera. Continuó.
Alaya simplemente vino a hacer un trato que tontamente acepté a cambio de salvar algunas vidas. Nada más y nada menos. Al final la culpa es de él y de nadie más. El arquero se acercó a ella, sintiendo una rara sensación de lástima por su lamentable estado. Esta era la primera vez que le ocurría, por lo que tuvo que andar con cuidado al tratar este asunto. Tú moriste. Pero sentí tu corazón, tu alma y todo. Sus manos temblorosas agarraron el borde de su ropa, tratando de reunir suficiente fuerza para ponerse de pie, pero resultó ser un desafío mayor de lo que esperaba. Este es un cuerpo temporal, y una vez que mi misión aquí esté completa y todo esté arreglado, lo más probable es que regrese a Yala. Sé que probablemente todavía tengas problemas para entender todo esto, así que me abstendré de cargarte con detalles innecesarios que tienen poco significado en el gran esquema de las cosas. Como diosa, piensa en mí como una especie de campeona de otro dios que busca el mejoramiento de la humanidad. Y estoy aquí para cumplir con mis deberes, no estoy aquí. Hacer esto como un acto de heroísmo, simplemente mi trabajo como contraguardián Emilia. La mano de Celestine se apretó alrededor de la tela de su ropa, cada palabra que salía de su boca sonaba tan indiferente y distante que tuvo problemas para encontrar algún rastro del dulce chico de antes. No quedó ni un solo aspecto de su ternura, su sonrisa amorosa y esos ojos cálidos que calmaban su alma. Quería preguntar por qué, pero sus preguntas ya habían sido respondidas cuando vio la visión de una matanza sin fin. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo has estado sufriendo, Shirou? Quería decirle que dejara de llamarlo Shirou, pero su estado mental no era exactamente estable, por decirlo menos. Entonces, por ahora, dejará pasar ese asunto hasta que ella esté en mejor estado. No lo sé, respondió honestamente encogiéndose de hombros. El concepto de tiempo no se aplica a nosotros, no hay principio ni fin como puedes imaginar. Ha pasado tanto tiempo que apenas recuerdo mi propio pasado, así que quién sabe, podrían ser varios siglos, milenios o más. Eso es difícil de decir. Si bien nosotros, los contraguardianes, tenemos la ventaja de conservar nuestros recuerdos sin importar el escenario, todo simplemente se mezcla de modo que ya no puedes encontrarle sentido. Como un ser que ha vivido durante siglos, creo que puede que tengas una idea de lo que estoy hablando. Debes odiarlos. Todo esto sucedió por su amor a la humanidad, se esforzó sin límites y sacrificó todo solo para ser traicionado en todo momento. Por todos sus actos, le habría otorgado el estatus de santo aquí en Eostia, pero en cambio, fue recompensado con una ejecución y una vida de matanzas interminables. La humanidad ha hecho algo tan atroz, lo escuchó reír y levantó los ojos para encontrar al hombre sacudiendo la cabeza. Yo odio. Nunca odié ni odiaré a la humanidad. Los perdoné desde el principio y si has visto mi muerte, entonces debería ser obvio. No, a Celestine ya no le preocupaba que él desarrollara odio por la humanidad, ya que actualmente luchaba con la pérdida de esa luz radiante que había previsto previamente. Ese halo que alguna vez fue iluminador ahora había quedado contaminado para siempre, e incluso si él albergara odio hacia ellos, eso no habría sacudido su determinación en lo más mínimo. Lo siento, Shirou. No pude salvarte. Lo siento, llegué demasiado tarde. Lo siento, Celestine se disculpó repetidamente, su voz quebrada por el dolor, para consternación de Archer, quien no estaba seguro de cómo responder a sus palabras. Una cosa que sabía era que abordar el tema de la presencia de la bestia en Eostia no le haría ningún bien a la diosa renacida, al menos no todavía. Claro que era una cuestión de urgencia, pero si la única persona que podía ayudarlo a localizar el fragmento era incapaz en ese momento, entonces necesitaba asegurarse de que ella mejorara. No te entiendo. ¿De qué sirve estar tan angustiado por un hombre muerto? Habló, colocando suavemente una toalla proyectada sobre su cabeza. Vamos, no hay necesidad de disculparte cuando nada de esto fue tu culpa, solo estás desperdiciando el aliento. Sécate las lágrimas. Realmente no hay manera. Ninguno, nunca lo fue y nunca lo será. Así es como funciona el mundo y hay que aprender a aceptarlo. No todo el mundo puede tener un final feliz y, además, intenta poner el mismo cuidado en tu propia gente. Para empezar,
A diferencia de mí, ellos todavía están vivos y solo buscan vivir un día más. ¿Por qué debería? Celestine casi escupió esas palabras, sus sentimientos de decepción y disgusto hacia la humanidad brotaron dentro de ella. Sin embargo, se contuvo, sorprendida por la inesperada oscuridad de sus pensamientos. Shirou, ¿realmente te arrepientes de ser un héroe y salvar gente? Ella preguntó. Recuerdo al joven cuyos ojos estaban llenos de pasión y esperanza cuando le prometió a su padre que algún día cumpliría su sueño de convertirse en un héroe. Su cuerpo tembló ante el recuerdo de ese evento en particular. No sé por qué, pero en ese momento sentí un sentimiento espantoso ante las palabras de tu padre. Un oscuro presagio que prometía una vida llena de sufrimiento. Yo quería creer que ser un héroe no era el camino equivocado. Pero ahora lo entiendo, ser un héroe es, no terminó la frase, pero Archer entendió lo que buscaba. ¿En serio, que no había visto esta mujer de su pasado? Entonces también viste esa parte, ¿eh? Bueno, fue el momento que moldeó la entidad conocida como Shiro Emiya, obligándolo a perseguir sin cesar los sueños destrozados de un hombre destrozado. Si fuera él antes de la guerra del Grial, entonces Archer habría afirmado su opinión sobre cómo ser un héroe era un error. Desafortunadamente, esa ya no era la verdad, su opinión había evolucionado desde su última interacción con el tonto pelirrojo. Recientemente, se podría decir que mis opiniones han cambiado con respecto a este asunto. Tratar de convertirme en un héroe no es exactamente malo, solo que el viaje por delante será arduo y plagado de desafíos interminables, pero un verdadero héroe debería ser capaz de lograr un milagro para superarlos y no perder el rumbo. Se sentó junto a la diosa, mirando el cielo anaranjado afuera. Celestine inconscientemente se apoyó contra él por instinto, ya que lo había hecho muchas veces antes con la versión más joven de Shirou. Ella notó que él no intentó alejarla, ni siquiera pedirle que se detuviera, permaneciendo en silencio durante los siguientes segundos y dejándola encontrar consuelo en su presencia. ¿Fue por lástima? Ella no podía decirlo ni preocuparse por ese asunto. ¿Esperas lograr un milagro? Ella preguntó. En realidad no, ya te lo dije, no hay salida a esto. Me vino a la mente el rostro de una chica enojada de dos colas, un prodigio de mago que tenía sus momentos de tonterías de vez en cuando que intentaba ocultar. Siempre tan altivo y poderoso frente a todos, casi cruel con algunos, pero empático y cariñoso por naturaleza. Le debía mucho por todo el dolor y el engaño por el que la hizo pasar, incluso diciendo que un par de disculpas no serían suficientes. El recuerdo de su última conversación se repitió en su mente una vez más, como lo había hecho muchas veces durante su estancia en este mundo. Sirvió como una fuente de motivación, impulsándolo hacia adelante con un renovado sentido de propósito, uno diferente de sus sueños descartados y de sus intentos de crear una paradoja para borrar su existencia, a pesar de saber que ni siquiera era posible que funcionara. Supongo, estoy haciendo todo esto como una promesa que le hice a alguien. ¿Alguien especial? Celestine se imaginó el rostro de Maya, recordar su descripción de Shiro y sus momentos juntos hizo que su corazón doliera de celos. ¿Es ella tan importante para él? Muy especial. Admitió sin pensarlo dos veces, profundizando el malestar dentro de la diosa. Ella también anhelaba ocupar ese lugar especial en su corazón. Celestine todavía tenía problemas para aceptar la verdad de la muerte de Shirou y partes de ella continuaron rechazando esa idea obstinadamente. Esta explicación sobre una entidad como Alaya la llenaba de rabia más que cualquier otra cosa. Si representaba el inconsciente colectivo de la humanidad, entonces ¿por qué había permitido que su amado Shirou sufriera durante tanto tiempo? Porque los humanos son criaturas egoístas, abominaciones a las que no les importa ninguna otra especie ni siquiera ellos mismos. Son parásitos que se alimentan de cualquier cosa para sobrevivir y entidades repugnantes que no traen nada más que miseria y destrucción donde quiera que vayan. ¿Cómo puede ser posible? Serás su protectora, Celestine. Esas fueron las mismas palabras que Olga le había gritado enojada siglos atrás en respuesta a su continua protección de las personas bajo su cuidado. ¿Había tenido razón todo este tiempo? Celestina reflexionó.
En el pasado, había luchado por comprender la postura de su amiga, comprendiendo su deseo de mantener a su gente a salvo, pero no cuando eso resultaría en la muerte de decenas de miles de inocentes por las acciones de unos pocos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No aceptaré esto. Dijo, apretando los dientes con ira. No aceptaré esto. No puedo. Anhelaba desafiar a esta entidad, obligarla a liberar a Shiro y concederle su deseo. Sus párpados cayeron hasta la mitad, cuando su energía comenzó a disminuir y a secarse. El uso anterior de sus poderes de adivinación le había pasado factura tanto física como mentalmente. Sin embargo, ella persistió, mirando profundamente al hombre a su lado. No, tiene que haber una manera incluso si tengo que matar, ella continuó insistiendo, negándose a dejarlo ir ya que no sería diferente a darse por vencido con él. Sus palabras fueron interrumpidas por las manos de Archer en su cabeza. Estás cansado y estás diciendo tonterías, puedo decir que probablemente usaste demasiada energía con lo que pasó. Aún así, tal vez debería estar agradecido de que haya alguien que realmente se preocupara por mí hasta tal punto en este mundo, no me dejes de pensar que eres raro por hacer eso. Sus palabras y acciones tocaron una fibra sensible dentro de su corazón, su imagen fue momentáneamente reemplazada por la de un niño con ojos dorados. Por ahora, estoy aquí, eso es todo en lo que necesitas concentrarte en lugar de preocuparte por cosas que ya sucedieron y no se pueden cambiar. Vine a Feo para quedarme por un tiempo, ya que necesito tu ayuda para un asunto particularmente importante. No importa. Te lo haré saber mañana después de que todos se hayan calmado un poco. No podía apresurar el asunto del fragmento de la bestia, especialmente cuando el caos entre las filas y la gente funcionaría a su favor. Es mejor tomar todas las precauciones necesarias y tener paciencia en lugar de apresurarse con estas personas. Tal vez Olga también podría ayudarlo, ya demostró sus capacidades como una gran maga durante la batalla contra los licántropos y podría resultar un aliado invaluable para enfrentar cualquier obstáculo imprevisto que el fragmento pudiera presentar si ganara mucho más poder que él. ¿Preparado para? Abrázame, le pidió, sin soltarlo mientras él intentaba levantarse. Por favor. Archer se quedó en silencio por un momento antes de suspirar. Solo por esta vez. No quiero que tus perros guardianes me persigan porque decidiste tomar una siesta en el suelo. Para confusión de Celestine, mientras pedía unos momentos más para disfrutar de su calidez, dejó escapar un grito cuando el contraguardián la levantó del suelo en un acarreo nupcial y comenzó a caminar hacia la salida. Si tan solo esos momentos pudieran durar para siempre, la diosa imaginó tal escenario en sus sueños. ¿Dónde está tu habitación? Esa pregunta hizo que sus mejillas se sonrojaran de un rojo brillante, una imagen confusa pero deliciosa estaba evocando en su mente. Su respiración se intensificó brevemente y lo apretó con más fuerza, acercando su rostro al de él. Pero rápidamente volvió a la realidad cuando su visión comenzó a disminuir. El agotamiento finalmente había alcanzado a la diosa reacia. Última habitación, pasillo derecho, puertas doradas. Susurró, su fatiga mental se hizo evidente. Quería decirle que la dejara despedir a cualquier posible caballero que patrullara los pasillos para evitar confrontaciones al verla en este estado. Pero Celestine se sorprendió cuando Archer caminó tranquilamente por el pasillo, pasando junto a algunas de las chicas sin que ninguna lo notara. Sus sentidos hormiguearon cuando notó una daga particularmente hermosa a su alcance todo el tiempo. Era como si se hubieran vuelto invisibles para el mundo que los rodeaba y, poco después, llegaron a su destino. Abrió suavemente las puertas y se dirigió al interior de la habitación desordenada. Celestine se avergonzó porque temía que su impresión empeorara por el estado de su habitación. Sin embargo, él la colocó suavemente encima de la cama sin decir una palabra sobre el lugar. «Oh, soy yo», dijo Archer después de encontrar un papel con su cara dibujada. Más bien el rostro de su yo más joven. No esperaba que fueras artista. Se ve bien. Celestine sonrió débilmente, su mirada siempre fija en él mientras su mente comenzaba a llegar a su límite. No quería agobiarlo con más explicaciones, anhelando mantenerlo a su lado por un tiempo más y abrazarlo tal como había soñado hacerlo durante tanto tiempo.
Él está aquí, conmigo y nadie más. No me rendiré con él, pase lo que pase, nada iba a impedirle salvarlo. La diosa se obligó a mancharse las manos si era necesario. Shirou, te prometo, que te salvaré de alguna manera. Me convertiré en tu héroe, y crearé un milagro, quédate conmigo, por siempre, fueron sus últimas palabras antes de sucumbir a ella. Cansancio y se quedó dormido. Archer la miró por un rato más, luego caminó por la habitación, recogiendo numerosos folletos con su rostro dibujado en diferentes momentos de su vida. Le confirmó cuán intrusiva había sido la diosa renacida en su vida privada. ¿Mi héroe, Atrevido de su parte al declararle eso a un contraguardián. Lograr un milagro, qué inútil. Él se burló al principio, descartando esas palabras como simples tonterías nacidas del cansancio de ella. Ella recuperará sus sentidos mañana y entonces podremos tener una conversación adecuada. Al menos eso la mantendría activa por ahora. Archer miró a Celestine mientras dormía, su cuerpo moviéndose ocasionalmente, con varias partes de su cuerpo a la vista con lo poco que cubrían esos trozos de tela. Sus palabras continuaron haciendo eco en su mente. Sacudió la cabeza y una sonrisa irónica se formó en sus labios mientras se apoyaba contra la pared. No pudo evitar sentir una extraña mezcla de molestia y diversión ante la determinación de la diosa. Con un suspiro, se quedó a su lado un rato más, a pesar de su desgana inicial. Cogió uno de los volantes que presentaba el rostro de su yo más joven y lo estudió por un momento antes de soltar una risita. Debería ir a ver cómo están esos dos. No quiero que ningún idiota tenga la brillante idea de intentar matarlos. Todos estaban detrás del cuello de Olga, y tener a Celestine actuando como su escudo simplemente no le parecía suficiente. Suspiró de nuevo, alejándose de la pared y caminando hacia la ventana. La luz del atardecer se filtró, proyectando un suave resplandor sobre la habitación. Volvió a mirar a Celestine, su forma pacífica iluminada por la suave luz. Espero que tu magia de adivinación te ayude porque no tengo muchas opciones. Con un gruñido silencioso, Archer salió de la habitación de Celestine y sus pasos lo llevaron por los pasillos poco iluminados del castillo. El suave resplandor de las linternas proyectaba sombras alargadas en las paredes, y los susurros del personal del castillo resonaban en la distancia. No pudo evitar sentirse atraído por la arquitectura del castillo mismo. Los antiguos muros de piedra guardaban secretos e historias, y la grandeza del lugar contrastaba marcadamente con la agitación que a menudo se desarrollaba dentro de sus límites. Cuando llegó a la entrada principal, salió al aire de la noche. La brisa fresca le revolvió el pelo y se tomó un momento para mirar las imponentes agujas del castillo. Despidiendo a Carnuenan, estaba a punto de buscar a Olga Echloe cuando el leve sonido de una conmoción llamó su atención. Mientras salía más, sus agudos sentidos captaron una voz irritada. «Oh, carajo, puedes dejar de moverte. No te voy a comer ni nada, estoy tratando de alimentarte, pequeña mierda». Siguiendo el sonido, dobló una esquina y encontró una escena que lo hizo sonreír. Allí estaba Maya, la ardiente pelirroja y la mujer curvilínea, luchando por mantener agarrada a la pequeña niña, Radomira. La chica Tiefling se resistía activamente, tratando de liberarse del agarre de Maya. Archer se apoyó contra la pared, observando cómo se desarrollaba la escena con un brillo divertido en sus ojos. No esperaba ver a Maya teniendo tantas dificultades para manejar a un niño. Para una princesa caballero a la que le gustaba alardear de tener grandes habilidades con las personas, seguro que estaba haciendo un buen trabajo mostrándolo. Entonces, la mirada de Radomira se posó en él y, con una velocidad sorprendente, le dio un cabezazo en la cara a Maya. «Oh. ¿Por qué, pequeño? Casi me apuñalas en los ojos con tu maldito cuerno, niño». La mujer enojada maldijo mientras soltaba al niño. La chica corrió hacia Archer con los brazos extendidos y, sin dudarlo, lo abrazó con fuerza por la cintura. Él gruñó, sintiendo sus cuernos apretando su estómago. «Finalmente despierto y ya estás causando problemas», dijo, teniendo su primera conversación real con la chica. Radomira continuó aferrándose a él, acariciando su estómago, antes de subir a su forma sin decir una palabra y envolverse en su espalda mientras miraba con miedo a Maya. «¿Cuál es tu nombre?».
No puedo andar llamándote niño todo el tiempo. Le preguntó a la niña, reconociendo que todavía estaba muy en shock y atormentada por su vida pasada como esclava. Esperaba que ella no comenzara a liberar la niebla rosada de antes, ya que el daño que causaría aquí podría ser desastroso. Radomira habló en voz baja, su voz tan minúscula que él casi no la escuchó. Radomira, mi nombre es Archer. Se presentó y luego señaló con el pulgar a Maya a lo lejos rodando por el suelo sujetándose la boca. Esa glotona de allí es Maya, así que no te preocupes demasiado. Ella solo es cruel cuando tiene hambre. ¿Dónde están las buenas One-san? Recordó haber sido cargada por otra persona por un tiempo, una presencia tranquilizadora similar a la de una madre, mientras una tarareaba sus canciones mientras dormía, mientras la otra la consolaba con palabras amables. Debes estar hablando de Graciana, nos hemos separado, ¿hubieras preferido quedarte con ellas? Preguntó, genuinamente curioso por la opinión de la chica. Si se sentía más cómoda con los dos elfos de la luz, entonces él podría hacer arreglos para reunirla con ellos. Sabía la dirección general del camino que habían tomado y, con su velocidad, podría alcanzarlos en unas pocas horas. No. Para su sorpresa, la chica gritó instantáneamente mientras lo sujetaba con más fuerza. No me dejes, podía escuchar el miedo en su voz, la posibilidad de que ella pudiera terminar en el mismo escenario si la dejaba sola surgía en su mente. Antes de que comenzara a entrar en pánico y posiblemente sus poderes se salieran de control una vez más, Archer consoló a la chica. Está bien, solo preguntaba por curiosidad. No te preocupes, no te dejaré ni nada por el estilo. Por otro lado, a Maya le costaba creer lo que veía mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Era como si hubiera descubierto un nuevo lado de él, uno que realmente podía expresar tales emociones a un niño, algo que él nunca había mostrado en el pasado. Así que tienes debilidad por los niños, debería preocuparme que vayas tras Lulu. Creo que ese cabezazo debe haber dañado tu cerebro, Maya. No tengo necesidad de ser grosero con un niño, aunque eso no se aplica a los adultos que se comportan como niños. Qué amable de tu parte, idiota. Bromeó la princesa caballero, levantándose del suelo mientras se frotaba la frente. A tu hija amada secreta y a Olga no le agradó en absoluto, ella ha estado dando vueltas en el momento en que se despertó. Los ojos de Archer se movieron, ella no es mi hija amada o cualquier término que quieras usar. Radomira, aquí hay alguien que encontré en el camino que necesitaba algo de ayuda y casualmente yo estaba cerca. Maya se burló, como sea, Olga probablemente también debe haberte convencido de esto. ¿Estás celoso? No fue difícil no darse cuenta, su manierismo y conducta pintaron ese cuadro claramente desde que descubrió que él había estado viajando con la Reina Oscura y su lacayo. No recuerdo que fuéramos pareja. Y no recuerdo que te enamoraras tan fácilmente de los encantos de una mujer, después de todos los malditos obstáculos que tuve que atravesar para conseguir que me follaras. Como era de esperar, ella estaba realmente frustrada por su inexistente relación romántica con la Reina Oscura de todas las personas, especialmente porque ella lo mataría en cualquier oportunidad. Esta mujer se apresuró a sacar conclusiones precipitadas. Si te tranquiliza, no he tenido ningún momento íntimo con ninguno de esos dos elfos oscuros. Me odian por destruir su castillo y tratarlos como prisioneros al principio, especialmente a Chloe. No creo que lo hagan. ¿Alguna vez has mostrado interés en mí? Solo teníamos un trato para traerlos aquí sanos y salvos a cambio de su ayuda con cierta información. Archer explica mientras se encoge de hombros, evidente que los pensamientos delirantes de Maya solo empeorarían si no aclaraba el malentendido. ¿Juras que esa es la verdad? ¿No confías en mí? Dijo, y la chica se negó a mirarlo a los ojos. Es un poco difícil confiar en la persona que mató a sangre fría a las personas que para mí eran lo más parecido a una familia. Después de mencionar eso, la atmósfera se volvió incómoda mientras esperaba que ella continuara diciendo lo que pensaba. ¿Por qué lo hiciste? ¿Te habían hecho daño de alguna manera en el pasado? Yo podría haber ayudado a resolver cualquier conflicto entre tú y Vault. No existe tal problema entre ellos y yo. Respondió con calma.
Nunca conocí a Baul ni a ningún otro miembro de Kurohino antes de mi llegada a Eostia. Los maté para cumplir con mi deber y evitar que una calamidad repugnante cayera sobre tus 7 reinos. Con esa tontería de país. Maya se rió burlonamente. ¿Esperas que crea que uno de nuestros aliados más confiables y la persona que básicamente me crió para convertirme en lo que soy hoy planeaba tener una nación del sexo donde cualquiera pueda joder a todos? Admito que es difícil de creer. Si alguien me hubiera dicho eso mientras estaba en tu lugar, entonces tampoco lo habría creído, así que no te culpo. Sucede que la realidad a veces es más extraña que ficción. Tampoco ayuda que no tenga ninguna manera de probarlo, ya que en realidad nunca tuve ningún plan para permanecer en Eostia tanto tiempo después de haber completado mi tarea. Pero como todo lo demás en mi vida, los planes nunca resultan como los quiero. Afortunadamente para usted, puedo actuar como testigo. Los 3 giran la cabeza para encontrar a Olga parada junto a ellos con Chiloé detrás de ella, la primera acercándose a Archer sin decir mucho y acariciando suavemente las mejillas de la cautelosa Radomira. Querida niña, no necesitas tenerme miedo. Archer y yo nos aseguraremos de que estés a salvo y cuidado. Maya frunció el ceño ante la proximidad entre la Reina Oscura y Archer, yendo más allá para separarlos sin dudarlo. Oye, retrocede, perra. Aún eres prisionera de Feo, caminar por ahí encerrada en un calabozo ya debería considerarse un milagro de la diosa renacida, así que no tientes a la suerte. Olga levantó la mano justo a tiempo para detener a Chloe, esta última a punto de saltar sobre Maya por atreverse a tocar a su reina. Tal arrogancia para creer que puedo o seré prisionero dentro del dominio de Celestine, no debería haber esperado menos de ti. Además, aún persistes en negar la traición de Bault y continúas viviendo en tu engaño. Lamentablemente, me falta la capacidad de Celestine para proyectar mis recuerdos en la mente de otra persona, pero a diferencia de los de tu especie, detesto mentir, de eso debes ser muy consciente. No necesitas mirar muy lejos de mi comprensión después de conversar con otras personas de tu tierra, los actos viles de dicho grupo de mercenarios están justificados. Es impactante lo mucho que muchos los temían y odiaban, sin embargo, sus actos permanecieron desconocidos para ti, un seguidor acérrimo de Bault. Pareces haber estado cegado por tus propias relaciones pasadas. Hasta el punto de no entrar en razón. Maya apretó su mano, yo, honestamente ya no sé qué creer. ¿Se estaba volviendo loca? Probablemente estos últimos días no fueron amables con ella. Llena de dudas y dolor porque la única persona que realmente trató de consolarla fue la propia Brin. La pelirroja solo quería vivir una vida sin preocupaciones mientras cuidaba a Ken, nada más y nada menos. Todo este drama y política simplemente no era algo que ella pudiera tolerar como los demás. Bebe, diviértete, pelea, duerme y folla de vez en cuando antes de comenzar todo el proceso nuevamente al día siguiente. Ese solía ser su escenario ideal, pero ahora ya no sabía lo que realmente quería. Narg. Estallido. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Todos se estremecieron de sorpresa cuando Maya, de la nada, soltó un fuerte grito de frustración antes de estrellarse la cabeza con bastante fuerza contra una pared cercana, rompiendo el mármol. A la mierda, ya no me importa. Se giró y enfrentó al hombre confundido que la miraba con incertidumbre. Sus manos se movieron en un instante antes de apretar su rostro con suficiente fuerza para que él no se moviera y estrelló sus labios contra los de él, mientras estaba frente a las sorprendidas Olga y Chloe. Oh. Radomira, por otro lado, tuvo una reacción completamente diferente mientras observaba la escena con expresión de asombro, viendo a Maya bajo una nueva luz mientras continuaba besando al arquero rojo. ¿Para qué era eso? Tambaleándose hacia atrás, Archer no pudo evitar preguntar, esta mujer era demasiado impredecible a veces. Maya no le respondió y en cambio miró a Olga y Chloe. ¿Sabes qué? Ya no me importa, descubriré la verdad yo mismo. Pero mientras tanto, este bastardo de pelo blanco es mío. Mantente alejada de él, perra tetona, no intentes robártelo. Lejos de nosotros. Olga quedó tan sorprendida por su reacción como por el propio Archer.
¿Cómo te atreves a insultar a mi reina? Puedo insultarla todo lo que quiera, perra rubia. ¿Qué? ¿Enojada porque besé a mi hombre y tú no puedes? ¿Tu hombre? Ele como si alguna vez le hubiera dado la hora del día. Te cortaré la garganta por tal insinuación, humano. Te romperé los huesos, elfo oscuro. No, ¿sabes qué? También podría inclinarte y azotar tu altivo trasero para enseñarte algunos malditos modales. El tuyo vale. Eso no me hará retroceder, rata callejera de orejas redondas. ¿Quieres ir? Tráelo. Como si no pudiera manejar a un solo humano lamentable como tú. Olga y Archer se quedaron a un lado y observaron a estos dos ir y venir durante los últimos 10 minutos. Levantando sus armas unos contra otros, pero absteniéndose de entablar combate alguno. Los caballeros de los alrededores, que se habían acercado después de escuchar la conmoción, no sabían qué hacer ya que su princesa les había ordenado explícitamente que no se entrometieran. Le dio a Archer una extraña mirada de reojo. ¿Tienes el pasatiempo de seducir a todas las mujeres que conoces? No lo hago, simplemente tengo mala suerte, respondió Archer con un suspiro. Creo que deberíamos encontrar un lugar para alimentar a Radomira. Lo más probable es que no haya comido durante el tiempo que lleva en esa jaula. Necesitaremos una guía para eso, respondió Olga, pellizcando inconscientemente las mejillas del tiefling una vez más, mientras este hacía un puchero y trataba de alejarse de ella mientras aún se aferraba a la espalda de Archer. Maestro. Otra voz vino desde atrás, ambos se giraron para encontrar a una mujer morena parada allí con las manos tapándose la boca. La conmoción era evidente en sus ojos cuando empezó a llorar de la nada. Aunque la característica más importante que llamó su atención fue su atuendo, que tenía un parecido sorprendente con la combinación de negro y rojo de Archer, pero con áreas más abiertas que mostraban su escote y curvas. Olga le dirigió al hombre alto una mirada inexpresiva. ¿Mala suerte, eh? La mayoría consideraría lo contrario. Al menos encontraron una guía. Brin, es bueno verte, uff. Ni siquiera pudo terminar la frase cuando la chica desapareció de su lugar y corrió directamente hacia él para abrazarlo, similar a lo que hizo Radomira antes, pero con mucha más fuerza detrás de su acción. Te extrañé, maestro. Finalmente has vuelto. En medio de los gritos y gruñidos de la batalla detrás de él, Archer ahora tenía que lidiar con el dolor de cabeza frente a él, llorando y aferrándose fuertemente a él. Radomira simplemente parecía observar a todas las mujeres alrededor de su salvador con cierta intensidad mientras se aferraba con fuerza a Archer. Realmente me están haciendo reconsiderar quedarme aquí por más de un día. Romper. Unos minutos antes, al final del jardín, una ola de cabello rubio y ojos azules se asomaba desde un rincón al revuelo del otro lado. Hace unos minutos, Alicia había avanzado con confianza y determinación para conversar con Archer. Quería escuchar su versión de la historia que involucraba a Prim y ver si podía extraer algo que pudiera ayudarla a exponer sus verdaderas intenciones. Pero a medida que se acercaba, sus pasos vacilaron en la escena en la que Maya besaba a Archer de la nada, lo que la despistó hasta tal punto que perdió el equilibrio y cayó a un estanque cercano. ¿Qué está haciendo esa ramera?, exclamó con el rostro carmesí, dividida entre querer mirar hacia otro lado y no poder desviar su atención de la impresionante exhibición que solo había visto en los libros o cuando las parejas nobles mostraban su afecto. Pero aquellos fueron besos castos que apenas duraron una fracción de segundo. Ella usó su lengua. Esos de baja cuna no tienen vergüenza. Alicia se cubrió el rostro al ver un hilo de saliva conectando sus labios cuando el pelirrojo se separó de él, incapaz de ser testigo de tan depravadas acciones. Quería desviar la mirada, pero por mucho que lo intentara, no podía apartar la mirada mientras miraba a través de sus dedos. Alicia Sanma. Exclamación de cierre. La situación empeoró cuando un ex caballero que vestía una armadura negra y roja la vio escondida detrás del follaje, lo que provocó una gran sensación de vergüenza en el heredero de Arcturus por un comportamiento tan impropio. No es nada. Olvida lo que viste. Su rabia y enojo anteriores habían sido reemplazados por vergüenza y vergüenza mientras se alejaba corriendo usando su bendición de velocidad. Ese repugnante y desvergonzado Archer, besar a una princesa caballero de esa manera.
Es una amenaza mayor de lo que imaginé por primera vez, necesitaré la ayuda de Beardsley para esto. Los próximos 5 capítulos de Snafu y mis otros ficciones de Fate Coiling Sword con 3 capítulos, A Fake Familiar Reborn con 3 capítulos, Steel Jetfaker que pronto tendrá 3 capítulos, Ound tendrá 1 y Tolova Sword tendrá 4 capítulos, son ya disponible en mi Patreon. Con 4 capítulos más de Broly / Nimteuiter. Además, publico artes encargadas de cada historia, ya publiqué algunas sobre Archer's Promise, Broly y Snafu.